Coronel Ildefonso Murguía Anse, militar y héroe boliviano, comandante del Batallón Colorados de Bolivia en la Batalla del Alto de la Alianza en el año 1880 durante la Guerra del Pacífico. Habiendo mostrado el árbol genealógico, se sabe que él desde muy joven tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Era una persona decidida, una persona que sabía que su mundo era el ejército, era la vida militar. Él quería ser militar desde muy joven. Y su padre se oponía a esto, ¿no? Su padre tenía minas y lo que él quería era que sus hijos se dedicaran también a las minas, que era seguramente el tipo de vida que ellos querían que tengan para hacerse cargo de las minas de su padre, pero él rechazó inmediatamente y él dijo, no, yo quiero dedicarme a la vida militar. Entonces aprovecha la revolución del 8 de septiembre de 1857 para alistarse en el ejército. Y ahí, en la batalla de Cochabamba, cuando derrocaron a Jorge Córdoba y entra Linares como presidente, Linares lo destaca como a un soldado realmente valioso, valiente, determinado, y lo asciende a capitán. ¿Y saben qué edad tenía Ildefonso Murguía Anse entonces cuando es nombrado capitán? Tenía apenas 19 años, era bastante joven. Entonces sabían ya desde entonces de que él era una persona que iba a dejar huella en nuestro ejército. Como les dije, era considerado un hombre valiente, de empuje, tenía mucho coraje, sobre todo liderazgo. Él y su hermano recibieron una educación esmerada cuando eran niños, ¿no? Sus padres se habían encargado de que ellos recibieran una buena educación. Entonces él realmente pudo aplicar todos esos conocimientos y con su capacidad de liderazgo se desenvolvió muy bien dentro del ejército. ¿Qué pasa después de unos años, poquito antes de que se declarara la guerra? Hay un hecho que también no entiendo cómo es que se perdió de nuestra memoria histórica en Bolivia, y es acerca de la peor crisis que sufrió Bolivia en la época. Estoy hablando del año 1878, que sufrimos la peor crisis de sequía. Hay una sequía que se cree que ha sido a causa del fenómeno del Niño, que hasta ahora los expertos tal vez no lo han determinado aún, pero se cree que puede haber sido la causa. Y fue una crisis que azotó especialmente a los valles en Bolivia, ¿no? La ciudad más afectada fue la ciudad de Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Tarija. Pero de todas ellas, Cochabamba realmente fue la que más, a la que las azotó más. Saben que Cochabamba se la conocía como el granero de Bolivia. Tenía la fama de ser el granero de Bolivia. Saben que yo me acuerdo hace bastantes años, en años de colegio, cuando escuchábamos hablar o esa afirmación acerca de Cochabamba, el granero de Bolivia, nos mirábamos y nos reíamos, nosotros mismos los cochabambinos, porque decíamos Cochabamba, el granero de Bolivia, pero sin Cochabamba no hay ni agua, ¿no? Y es exactamente por eso, a raíz de esa crisis de 1878, que Cochabamba nunca más pudo recuperarse, nunca más volvió a ser el granero de Bolivia, nunca más volvió a ser la tierra fértil que había sido hasta entonces. Porque en Cochabamba realmente gozaba de un privilegio tan grande que era el tener las tierras más fértiles de toda la región, donde se podía sembrar prácticamente hortalizas, tubérculos, fruta, todo, y llevaban hacia otras ciudades. Pero ese año no hubo cosecha porque todas las semillas que se habían sembrado no germinaron por la falta de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó a raíz de la sequía? Primero, que hubo un aumento increíble en el valor de los alimentos. Aumentaron los precios. La gente literalmente se moría de hambre. No había para comprar, no había para comer nada. Como hubo la sequía, los lagos, las lagunas, los ríos se secaron, pero quedaron esos pequeños charcos cuya agua empezó a podrirse y empezaron a aparecer unos mosquitos, y esos empezaron a transmitir una enfermedad que es el paludismo a raíz de la aparición de estos mosquitos. Entonces ahí
también se extiende hacia los Yungas, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija. ¿Qué pasa por el asunto del hambre, por la falta de alimentos? Que las ratas también empiezan a salir hacia las ciudades para buscar alimentos. Y literalmente yo he escuchado testimonios de que las ratas se metían en las habitaciones de noche de los ciudadanos y mascaban, literalmente sacaban pedazos de carne a las personas para comérsela. Y ahí hubo otro problema, así que transmitieron la peste bubónica, otra pandemia que se desató en el país. Bueno, fue toda una desgracia porque la gente, como les digo, empezó a morir a montones. Por día había un registro de 8 a 10 personas que morían en la calle, en todas las ciudades. Y bueno, me acuerdo que mi padre alguna vez comentó que decían que levantaban los cadáveres, los llevaban a enterrar. En esa época el cementerio estaba detrás de la catedral, aquí en Cochabamba, y eran tantos que se iban amontonando cada día que ya no los enterraban en una profundidad suficiente como para contenerlos. Y ahí empezó también a aparecer lo que era el tifus, otra enfermedad. Así que realmente esta crisis diezmó muchísimo a Bolivia. Mucha gente murió. En Cochabamba, solamente en Cochabamba murieron 18.241 personas en el lapso de ese año, 1878-1879. En todo Bolivia murieron 61.525 personas. Yo no sé si se pueden imaginar, ahora como estamos atravesando esta pandemia y escuchamos cada día, ¿no?, 500 nuevos casos, realmente eso nos angustia muchísimo, nos llena de mucha preocupación, nos entristece. Imagínense escuchar en esa época decir que había que levantar de 8 a 10 muertos por día durante más de un año. No me puedo imaginar esa situación. Ha debido ser muy difícil. Pero aún así, sin haber superado la crisis, se declara la guerra y Bolivia tiene que armar su ejército. Y los hombres, los bolivianos, están ahí, de pie. Formaron los ejércitos, formaron los batallones y estaban listos para ir a combatir, para defender la patria. ¿Quiénes eran los colorados de Bolivia? Hablamos bastante de los colorados de Bolivia. Se la conoce como la Guardia Pretoriana del presidente, ¿verdad? En esa época estaba Hilarión Daza. Los colorados de Bolivia, también conocidos como los veteranos de San Francisco, era un grupo muy selecto de hombres, de soldados. No cualquiera podía aspirar a entrar. Realmente tenían que ver, alcanzar los estándares que exigían para poder entrar en un grupo, casi se podría decir, de élite. El primer batallón que tuvo Bolivia, el primer batallón de Bolivia. En esa época había cierta rencilla entre el presidente Hilarión Daza y Murguía. Se conocía que había una rencilla. ¿Por qué? ¿Por qué había esa rencilla entre ellos? Se dice que Daza no lo estimaba mucho a Ildefonso Murguía Anse porque lo creía partidario Melgarejo. En realidad había servido en algún momento a Melgarejo y por este motivo no le tenía muy buena voluntad. Entonces, cuando Murguía se hace cargo de los colorados, estos soldados, los colorados, no estaban muy contentos con él. Ellos eran fieles y leales a su comandante, ¿no?, Hilarión Daza. Entonces, a Murguía como que no se le hicieron muy fácil. Pero Ildefonso Murguía Anse era un hombre muy inteligente, muy preparado, era un líder innato. Él supo ganarse la confianza y el cariño de sus soldados en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay inclusive una anécdota que encontré en un libro de Agustín Morales que habla acerca de una vez que lo hicieron agarrar preso a Ildefonso cuando estaba haciendo patrulla en Chayapata en el año 1865, a sus 26 años. Entonces mandan a unos hombres, o sea, los sorprenden. Se dice que mandaron a un doctor que se llamaba Ignacio León
con un grupo de voluntarios que habían logrado reunir en Paria. Lo llevaron y lo tuvieron preso por un tiempo. No fue la primera vez que estuvo prisionero, pero bueno, esas eran las rencillas que había en el momento en el ejército. Cuando se hace cargo Ildefonso de los Colorados de Bolivia, también hay un grupo especial al que ya se lo ha confundido y se lo ha fusionado con los Colorados de Bolivia, y es al batallón Coloradillo, el batallón Aroma, ¿no? Que se los conoce como los Coloradillos de Aroma, que eran cochabambinos. Se dice que él tenía un especial aprecio hacia este batallón, precisamente por eso, porque eran cochabambinos del lugar de donde era su madre cochabambina, Juana Estefanía Anse Vargas. Una cosa que me gustaría aclarar un poco es de que Cochabamba, como ya les había dicho en la época de la sequía, fue la ciudad más golpeada, más azotada por la sequía, ¿no? El lugar que más muertos tuvo también. Pero a pesar de eso, a pesar de todos esos inconvenientes, de toda esa desgracia, pena, dolor, muerte, ellos se alistan, logran reunir voluntarios para poder formar los batallones. Fueron 1,500 cochabambinos que se alistaron, formaron una división completa, que era la 4ª división, que se presenta en la Guerra del Pacífico. Y entre estos estaban los Coloradillos de Aroma, que les decían así porque también la chaqueta era colorada, no era el mismo tono de los colorados, pero se asemejaba. La diferencia era el color de pantalón, que lo tenían de color marengo. Y bueno, lastimosamente con el tiempo, como les digo, parece que los hubieran fusionado y han quedado realmente olvidados los de este batallón de Aroma. Le pusieron el nombre de batallón de Aroma en honor a la batalla de Aroma. Y ese es otro tema que me gustaría tal vez recalcar un poquito de por qué la batalla de Aroma, ¿no? La batalla de Aroma que sucedió el 14 de noviembre de 1810, donde participó el primer ejército patriota de Charcas, el primer ejército patriota, bajo el mando de Esteban Arce, Francisco Rivero y Melchor Guzmán Quitón. Me apena decir así que muy poca gente ya recuerda, es muy lamentable, porque es a partir de esta fecha, de esta batalla, la primera batalla ganada en el Alto Perú, la primera batalla ganada con un ejército patriota, da inicio a lo que posteriormente es el ejército de Bolivia, ¿no? Y es una fecha que deberíamos recordar. Bueno, continuando con el relato, cuando Ildefonso se pone a cargo de los Colorados, ya en la batalla del Alto de la Alianza, él está con el batallón de los Colorados y con el batallón Aroma, y hay otros más. Y él hace un relato, cuando cuenta de que fueron como 32,000 bocas de fuego entre cañones y fusiles que tronaban simultáneamente, envolviendo en una densa humareda una escena de terror, ¿no? Ya lo han mencionado en otras conferencias acerca del nombre de la batalla del Alto de la Alianza, porque se llamaba. En realidad era una meseta en Tacna, y ellos estaban posicionados en la cima de esta meseta. Entonces ellos podían ver todo lo que se estaba desatando allá abajo, ese infierno que se estaba desatando. La explosión de los cañones, el griterío, la humareda, el fuego, los gritos, los caballos, todo eso. Y los colorados estaban entusiasmados, ellos ya querían salir y pelear, pero él los retenía, les decía, un momento, con calma, que nos den la orden, porque la adrenalina estaba full, ¿no? A las 7 de la mañana ya habían tocado el toque general y ya se escuchaba el estampido de artillería. Los colorados, más los coloradillos de Aroma, ya estaban súper entusiasmados y se posicionaron en el lugar que había ordenado el supremo director de la guerra,
que era el comandante en jefe de ejército aliado, ¿no? Del ejército combinado aliado. Y bueno, ahí es cuando Ildefonso Murguía le ha llegado el momento de salir a la carga, hace su arenga tan conocida, ¿no? Les dice: mis colorados, ya llegó el momento de defender a la patria, de salir y demostrar el valor que tienen. Y ya conocen aquella frase tan conocida y tan famosa que se le atribuyen a él y que queda en nuestra memoria, que es: rotos de espantajo, amarrarse los calzones, que aquí entran los colorados de Bolivia. Y cuando dijo eso con ese énfasis y esa fuerza, los colorados salen corriendo, agarrando sus bayonetas y se precipitan por la meseta. Y dicen que era una oleada roja que estaba bajando hacia el campo de batalla, pero tan feroz que cuando los chilenos vieron esa oleada, retrocedieron asustados. Retrocedieron y ellos corrían, estaban yendo decididos a luchar, a entregar su vida, a darlo todo. Y cuentan en el relato Murguía, cuando están bajando la meseta, ven el panorama que existía en ese momento, que realmente era de terror. Pasar por encima de cadáveres, la humareda, el estallido de los cañones, los fusiles, el griterío de los soldados, el relinchar de los caballos, todo era una escena dantesca, realmente, un infierno. Pero ellos bajan, nada los intimida, nada los acobarda, ellos siguen como una ola mortífera que se lanzaba hacia el enemigo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan y por fin colisionan? El batallón Colorados más el batallón Aroma logra vencer al batallón Esmeralda, chileno, al batallón Santiago, al batallón Navales, al batallón Valparaíso, y no solamente eso, sino que también pudo resistir a la caballería chilena. ¿Y cómo logra esto? Eran aproximadamente 580 hombres los que componían Batallón Colorados y Batallón Aroma. Entonces tenían una táctica, una estrategia. Cuando Ildefonso les ordena a formarse, en realidad les ordena formar los cuadrilongos, que ya han debido hablar acerca de ese tema en alguna otra exposición, en el que se separan de 100 en 100 y forman como unos 5 cuadrilongos de soldados bien compactos, y todos están agarrando su bayoneta. Entonces, cuando se está acercando la caballería no puede acercarse mucho, porque de otra manera iban a ser atravesados por las bayonetas. ¿Qué es lo que hace la caballería? Da media vuelta y se aleja. Entonces ahí pues parecía que la victoria ya estaba cantada. Pero en ese tiempo que se acercaba la caballería, los batallones que habían salido huyendo se rearman, logran rearmarse y aprovechan que el batallón Colorados y el batallón Aroma están formados en cuadrilongos y desatan la artillería. Iba a ser un blanco fácil, porque era un blanco inamovible, estático, y estaban todos apiñados, estaban juntos, entonces fue fácil el poder diezmarlos en esa oportunidad. Ildefonso termina herido en la pierna, le da un disparo cerca del tobillo, y 2 de sus soldados lo sacan, lo montan en un caballo y salen, lo sacan del campo de batalla. Los chilenos piensan que él escapó, ¿no? Y se enojan muchísimo y agarran a los sobrevivientes, a los que estaban por ahí, los toman presos y se los llevan al Valparaíso, prisioneros, hasta que terminó la guerra. Tengo en el libro de Agustín Morales, el parte que escribió Ildefonso, dando detalle de todo lo ocurrido el 26 de mayo de 1880, y no sé si quisieran que leyera alguna parte, que a mí me parece muy interesante, porque son palabras salidas de él, ¿no? Palabras que él ha escrito y que las han podido transcribir tal cual él lo había escrito en la parte que llegó al presidente. No sé si al final van a querer que les lea un poquito del libro, que lo tengo aquí a la mano, lo saqué, es el libro. Es un poquito extenso, pero me parece que es un texto hermosísimo en el cual realmente ha podido resumir todo lo ocurrido ese día.
Murguía, después de haber mandado esta parte al presidente, ¿no? Con el deseo, él tenía el gran deseo de poder reorganizar a los colorados, manda esa parte y espera, ¿no? Que le den la orden para reorganizar a sus hombres, pero jamás llegó la orden para que reorganice su batallón. Jamás llegó. ¿Qué pasó? En cambio, agarraron a todos los sobrevivientes, a los colorados que habían sobrevivido y estaban listos para volver a agruparse, y más bien los mandan hacia otros batallones para reforzar otros batallones. Los descuartizan completamente, descuartizaron el batallón, lo deshicieron. Y a Ildefonso Murguía lo mandan a la frontera entre Oruro y Chile y lo dejan ahí por mucho tiempo. Él se desespera porque lo que él quería hacer era participar activamente de la guerra. Él quería luchar, él quería estar ahí, reorganizar sus hombres y volver, pero nunca le llegaba la orden. Y él se empezó a desesperar y obviamente mandaba seguramente cartas pidiendo que lo reincorporen, pidiendo que le den la autorización de reorganizar a sus hombres para volver a estar en la batalla de forma activa, pero jamás lo hacen. Y más bien creo que fue peor porque le dijeron que no se preocupara, que esperara, que muy pronto él iba a reorganizar la segunda campaña al Pacífico. Y eso también se quedaron en puras palabras porque nunca sucedió. Entonces él seguía insistiendo que quería participar de forma activa en la guerra, que quería estar en campo de batalla, y al final lo que hacen es mandarlo como vocal a un tribunal de justicia militar. En realidad lo mandan detrás de un escritorio. Con eso, pues, realmente lo dejaron completamente frustrado, completamente enojado, completamente impotente con esa situación. Él no quería estar así, él quería servir a la patria defendiéndola en el campo de batalla. Él quería reorganizar a sus hombres y él pidió, no una vez, pidió muchas veces que escribió al presidente que lo reincorporara y no lo hicieron. ¿Por qué? Rencillas. ¿Por qué? Miramientos, enemistades, lo que seguimos viendo hasta el día de hoy, que sucede, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos viendo ese tipo de comportamientos en todo lado. Bueno, ahí no viéndose quedado satisfechos con que le hicieron, con haberlo dejado detrás de un escritorio, al final, en la presidencia de Narciso Campero, deciden jubilarlo prematuramente. Lo jubilaron. Le quitan toda representación del ejército. ¿Cómo se sintió él con esto? ¿Cómo creen que pudo haberse sentido? Yo creo que lo mataron en vida, lo mataron definitivamente. Lo alejaron de lo que él amaba más, lo alejaron. Lo destituyeron de toda actividad militar. Fue la forma más canalla, más cruel con la que se comportaron con Ildefonso Murguía Anse. Pero bueno, él creo que ya no se quedó extrañado con esa determinación. Me imagino el dolor, la pena que habrá sentido. Él lo que hace después es tratar de ubicar a los sobrevivientes, ¿no? Más o menos eran alrededor de una veintena de colorados que habían quedado, que habían sobrevivido a la guerra. Trata de buscarlos. Y esta es otra historia interesante porque se habla acerca de estos hombres que estaban en Sucre, en el regimiento Sucre, ya algunos años después de la guerra. Y cuando él va a buscarlos, quería saber qué era de su vida, ¿no? Entonces fue a verlos, habla con ellos. Y ahí empieza a escuchar las quejas que ellos tenían, ¿no? Que les decían, no, que a nosotros no nos han dado nuestro prediario, el prediario que nos corresponde, no tenemos para comer, nos tienen en esta situación. Entonces, Murguía se da cuenta de que había algo raro ahí. Posiblemente había alguna gente que estaba intentando crear malestar en estos soldados, en estos hombres, que eran los sobrevivientes de la batalla del Alto de la Alianza, del batallón Colorados.
Entonces, él les dice tranquilidad, paciencia, todo se va a solucionar a su debido momento. Yo voy a intentar hablar, intentar ver de que mejoren su situación, pero tienen que mantenerse tranquilos. Desafortunadamente, cuando él se fue, este grupo de hombres no hizo caso. Pues yo me imagino que había, y esta es una opinión personal, yo me imagino que había pues algún interés por ahí oscuro y se encargaron de calentarles la cabeza, ¿no? Para crear malestar, para crear convulsión dentro del ejército. Entonces les calentaron la cabeza diciendo, no les están dando lo que ustedes merecen, ustedes han sacrificado su vida, han puesto en peligro su vida en la batalla y se los está reconociendo de esta forma. Ellos eran soldados, sabían lo que estaban yendo, sabían que estaban yendo a una guerra, sabían que estaban yendo con la gran posibilidad de morir en batalla, sabían que estaban yendo a defender la patria y que lo tenían que hacer y que no era nada fácil. Ese no iba a ser el problema. El problema era de que había otros intereses que se estaban moviendo por detrás para generar este ambiente hostil. Y desafortunadamente estos hombres caen en ese juego y se amotinan. Dice que ellos fueron hacia las cajas y trataron de robar dinero, ¿no? Y cuando no encontraron dinero salieron y empezaron pues a hacer desmanes. Y bueno, fueron juzgados por un consejo de guerra y ahí es cuando los sentencian a muerte. Se conoce de la muerte de estos 8 colorados que participaron en la batalla del Alto de la Alianza, que fueron fusilados en la ciudad de Potosí, ¿no? Y que inicialmente fueron enterrados en una fosa común y después ya los enterraron en el cementerio de Potosí. Pero desafortunadamente jamás se les rinde ningún homenaje. El 26 de mayo no se les rinde ningún homenaje y han quedado olvidados, ¿no? Olvidados por la historia. Tal vez desafortunadamente fueron víctimas de calumnias y cayeron en el juego de gente malintencionada que generó ese malestar en el ejército en ese momento. Ese es un pasaje oscuro de nuestra historia. Después se habla acerca de la muerte de Ildefonso Murguía Anse, que él todavía quiso que se lo nombrara general como le correspondía, ¿no? Pero igual fue algo que se lo fue negando mucho tiempo hasta que las autoridades de la ciudad de Oruro solicitaron. Eso ya fue en 1899, si no me equivoco, cuando solicitan que lo nombren general, pero era la negativa, ¿no? Entonces hay una convención en la cual se iba a ver la posibilidad de que fuera nombrado general. Y ahí hablan, yo he leído varios artículos, he escuchado algunos comentarios que dicen que Ildefonso estaba muy dolido, muy lastimado porque no querían nombrarlo general, que estaba muy pobre, que sufría muchas necesidades y que realmente por poco no andaba mendigando en la calle, cosa que no es cierto. No es cierto, él era un hombre muy orgulloso, era un hombre de temple, era un hombre que sabía lo que había hecho, él era un hombre que tenía en su conciencia tranquila porque él sabía que había realizado, había cumplido con la patria, había cumplido y él quería seguir haciéndolo y no se lo habían permitido en ese momento. El hecho de que le negaran ser general, sí, lo lastimó bastante, le daría rabia inclusive, pero de ninguna manera eso había sido un problema mayor para él. Y tampoco creo que él haya sufrido muchos problemas económicos. Él era un hombre austero, que esa es la diferencia, un hombre que vivía con austeridad, que así son prácticamente la mayor parte de los militares. Era un hombre que vivía tranquilo con lo que tenía, no aspiraba a más, porque si realmente hubiera tenido problemas económicos, tenía familia aquí en Cochabamba, familia que podía fácilmente haberlo ayudado, pero no se dio ese caso. Él jamás buscó ayuda, jamás pidió ayuda, y fue porque sencillamente él estaba tranquilo en la forma que estaba. Él murió en 1899
un 29 de diciembre, y lastimosamente, bueno, su memoria queda ahí, entre el polvo del olvido, y que ahora tenemos que, gracias a estas iniciativas como la de Maurice Cazorla, Diego Rojas, de poder hablar acerca de nuestra historia, estamos otra vez rescatando la memoria de nuestros héroes.